Hola a todos. Quisiera hoy, primero que todo, presentarles una enseñanza, pero quizá lo más importante es aprovechar eh, esta oportunidad para felicitar al canal Católicos por Convicción de mi buen amigo Richbel Meléndez. Estamos celebrando con él el primer año de su canal en YouTube y bueno, ya hay más de 10.000 católicos que están aprendiendo con Richbel, así que él me invitó para que pudiera yo participar de esta celebración, la cual me alegra mucho, ¿no? Así que, pues, qué mejor forma de celebrar que con un tema que nos pueda nutrir espiritualmente y obviamente también desde el punto de vista apologético, ¿no? Así que hoy tengo para ustedes y he traído un tema que considero muy importante, muy interesante, que he presentado en mi curso bíblico y quisiera aprovechar y hacer un, digamos, un resumen de un punto fundamental, ¿no? De el tema apologético. Hay una idea que yo considero fundamental y entre más y más hago apologética, siempre vuelvo a ese mismo punto, siempre cito algunos textos que les voy a mostrar hoy y siempre termino hablando de un tema que es fundamental y que al final del día es un tema que nos ayuda a entender de qué forma el catolicismo es distinto al protestantismo y cómo el catolicismo es mucho más coherente y consistente bíblicamente, ¿no? Entonces, quiero contarles un poquito acerca del pueblo de Dios, ¿no? Y quizá la distinción que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos, por supuesto, a los judíos, los elegidos por Dios, su Hijo unigénito, como dice en el libro del Éxodo, y básicamente la idea es que el pueblo judío ha sido escogido unilateralmente por Dios, es un regalo para poder ser parte de la alianza con Él. Entonces tenemos que el pueblo de Dios, cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento y a principios del Nuevo Testamento, antes de que Jesús comience su misión, tenemos que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Y eso es de lo que vamos a hablar un poquito hoy y especialmente lo que significa la misión de Cristo, ¿no? La nueva alianza, cómo eso realmente cambia cuando Cristo viene, cuando toma su encarnación y especialmente con la labor de apostolado, primordialmente, por supuesto, de Pablo, que era el apóstol de los gentiles. Así que quizá la forma de entender esto un poco mejor es darse cuenta de que cuando en el Antiguo Testamento tenemos a los judíos, ellos tenían una percepción muy particular, ¿no? De por qué ellos eran el pueblo escogido de Dios y por qué era un privilegio ser judío, ¿no? Primero, pues estar en alianza con el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, era definitivamente un privilegio. La forma o, digamos, la manera de manifestar que uno estaba en esa alianza era primordialmente la circuncisión y por eso vamos a ver que el apóstol Pablo habla abundantemente, utiliza abundantemente esta palabra en sus epístolas, particularmente en la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Entonces el tema de la circuncisión es muy importante. ¿De qué punto de vista? Desde el entendimiento de que el estar circuncidado le permitía a una persona en el siglo primero entender o reconocer que estaba en alianza con Dios. Y también, obviamente, estaba el tema de los 10 mandamientos, ¿no? Saber que Dios le había entregado al pueblo judío unos mandamientos y que esos mandamientos eran de alguna forma una manifestación de esa alianza. Entonces, este es quizá el punto de partida para esta charla, cómo entender conceptualmente eso. Si yo fuese un judío antes de que Jesús naciera o aproximadamente en esa época cuando él empezó su labor, eh, las personas tenían la convicción, ¿no? De que ser el pueblo de Dios implicaba estar en alianza con Él. Pero aquí viene algo de lo que nosotros como católicos entendemos y debemos conocer desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, ¿no? Es el hecho de que el problema fundamental del judío es un problema del corazón. El corazón tiene una condición, por decirlo así, está enfermo espiritualmente
y necesita al médico y al sanador interno. Entonces yo quiero que exploremos un poquito desde el punto de vista bíblico cuál es el problema del corazón. Y el problema del corazón realmente sale a la luz muy claramente en un pasaje del libro de Deuteronomio, es Deuteronomio 16, el que ustedes ven aquí en la pantalla, donde dice, Dios le dice al pueblo judío, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, el punto aquí es que el pueblo judío, como les digo, puede estar circuncidado, puede decir, sí, yo estoy en alianza con Dios porque tengo la marca en mi carne, la marca de la circuncisión, pero Dios lo que les está diciendo en este pasaje es que necesita mucho más. Hay un tema del corazón y esto va a ser un elemento absolutamente fundamental para que puedan entender ustedes hacia dónde voy hoy y la enseñanza que les quiero dar. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un problema del corazón? La forma más apropiada de saber que hay un problema definitivamente en el corazón del judío y de toda la humanidad, por supuesto, ellos tenían el privilegio de tener la ley, pero cuando ellos tienen la ley, cometen, y cuando Dios les da los mandamientos, cometen ah, digamos, rompen el primer mandamiento de forma flagrante a través de la adoración del becerro de oro, ¿no? Entonces el becerro de oro en el contexto espiritual es como si hubiese sido un tipo de adulterio espiritual. En lugar de adorar al Dios único, el pueblo de Israel decide adorar este becerro de oro y esto es de alguna forma una muestra de profunda infidelidad. Dado que ese es el estado del pueblo judío, Dios tiene que actuar. Dios sabe que hay un problema en el corazón. Dios les ha mandado en Deuteronomio 10 a que ellos se circunciden su corazón, pero ¿cómo me van a circuncidar? Si yo fuese un judío y Dios me pide que circuncide el corazón, no tengo forma de hacerlo yo. ¿Cómo puedo hacer una circuncisión del corazón? Pareciera que eso es algo que solamente Dios puede hacer y efectivamente Dios en otro pasaje absolutamente esencial de la Biblia y para entender todo este contexto de Deuteronomio 36, donde dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tus descendientes y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, Dios tiene que actuar, Dios va a actuar. ¿Cómo va a actuar? Va a venir y espiritualmente hacer una circuncisión del corazón, lo que va a permitir sanar esa situación, ese problema, ¿no? Ahora, ¿por qué quería traerles estos textos y por qué me interesa comenzar con esto? Porque uno de los capítulos, al menos en mi opinión muy particular, más importantes para hacer apologética, para defender la fe católica, para defender la posición católica de la justificación, que es una justificación que incorpora la fe y las obras. Ese capítulo es Romanos 2 y precisamente este pasaje que les estoy leyendo y todo este contexto que les estoy dando tiene mucho que ver porque me interesa fundamentalmente que ustedes sean capaces de entender muy bien este capítulo de Romanos, ¿no? Entonces déjenme ir, vamos a uno de mis pasajes favoritos del libro de Romanos, Romanos 2, 28, 29. Dice lo siguiente. Porque no es el judío, dice el apóstol Pablo, el que lo es exteriormente. Miren qué interesante. Entonces, como les decía al principio, la marca del judaísmo era eh, tener la circuncisión, una marca en el cuerpo, ¿no? Entonces, una marca exterior. Pero el apóstol Pablo, después de la venida de Cristo, nos está mostrando que algo ha pasado, hay algo transformador que hace que las circunstancias y lo que determina estar o no en pacto con Dios, en alianza con Dios, ya no es una marca en el cuerpo, no es una marca, la marca de la circuncisión. De hecho, él dice, porque no es judío, acuérdense que judío por definición es aquel que está en alianza con Dios. Entonces dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. ¿A qué se está refiriendo? A la circuncisión que es externa. Ni la circuncisión es la externa en la carne. O sea, lo que está haciendo Pablo es algo impresionante. O sea, está realmente cambiando completamente, reconfigurando completamente qué significa o quién puede ser parte del pueblo de Dios, dice, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. ¿Saben a qué pasaje se está refiriendo? Por supuesto, se está refiriendo
al pasaje clave de Deuteronomio 36, donde dice que el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Entonces, tenemos que el apóstol Pablo claramente dice, y se está haciendo una alusión a ese pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio, es un pasaje que habla de la renovación del pueblo elegido de Dios, la renovación de la alianza, y básicamente él dice que lo que lo hace a uno estar en alianza con Dios, después de que Cristo ha venido, es la circuncisión del corazón por el Espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, este es un pasaje muy interesante, fundamental, al menos en mi opinión. Y por eso quería traerlo, quería mostrarles ese pasaje. Y si ustedes ven aquí, aquí lo que muestro, y esto es parte de mi curso bíblico, si están interesados pueden ir a mi canal y verlo completamente, pero básicamente lo que estoy mostrando aquí es una imagen panorámica de lo que es el plan de salvación y las alianzas. Entonces tenemos, por ejemplo, la alianza con Adán, con Noé, con Abraham, Moisés, la alianza con David, que vamos a hablar un par de cosas aquí, y finalmente la alianza nueva y eterna que Dios establece a través o por cuenta de o en cabeza de Jesús. Entonces, en la quinta alianza, y de nuevo, si están interesados en conocer un poco más de las alianzas, pueden entrar a mi canal. Voy a hacer público el curso bíblico completamente para que ustedes vayan y lo miren y puedan aprender a qué me estoy refiriendo, porque allí voy en un poquito más detalle, ¿no? Pero aquí vamos a hacer algo un poco más corto, más conciso. Pero básicamente el tema es que en la alianza con David, Dios establece un pacto con él, ¿no? Y Salmo 89:3 lo explica claramente. Dice, he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David, mi siervo, para siempre, haré estable tu descendencia, daré firmeza a tu trono por todas las generaciones. Entonces, es claro que Dios escoge a una persona, que en este caso es David, él es su escogido y con él, a través de él, va a hacer algo para reafirmar su trono, para reafirmar su reino. Y como sabemos, Jesús obviamente desciende de David, ¿no? Así que ese es un punto interesante. Pero lo que sucede aquí, como para que podamos entender mejor lo que sucede o lo que pasa en Romanos 2, es que una de las cosas que nos muestra el libro de Deuteronomio es que sí, los israelitas cumplen con la alianza, entonces van a venir bendiciones, pero si no cumplen, van a haber maldiciones. Esas maldiciones se disparan a partir del año 721, donde el reino del norte, el reino de Israel, o la casa de Israel, como se conoce en la Biblia, es invadido por los asirios y 10 de las 12 tribus simplemente se desperdigan por el mundo, ¿no? Los asirios se los llevan y básicamente hasta el día de hoy no sabemos qué sucedió con esas 10 tribus. Y tenemos por otro lado la casa de Judá, y esos tienen una invasión o se produce una invasión en el año 587. Los babilonios eh, irrumpen en Jerusalén, destruyen el templo, se llevan a las personas y efectivamente esto es lo que se conoce como el exilio. Entonces, ¿esto es una sorpresa para alguien? No, yo diría que no es una sorpresa porque claramente la Biblia en Deuteronomio 28 mostraba que habían dos, digamos, dos escenarios posibles. Uno, que los israelitas cumplieran con los mandamientos, con los requerimientos de la alianza y que pudiesen acceder a las bendiciones. O dos, que fallaran y se dispararan las maldiciones. Entonces tenían por un lado las bendiciones si cumplían la ley y las maldiciones por si no la cumplían. Entonces, esto se ve claramente en Deuteronomio 28, miremos el texto. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Qué interesante, ¿no? Porque aquí lo que vemos básicamente es que Dios dice, ustedes cumplen, tendrán bendiciones. Pero también dice 15 pasajes más abajo, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces,
lo que sucede en el exilio es que es esas maldiciones de la alianza, si ellos no cumplían con la parte que les correspondía, con cumplir la ley, entonces se iban a disparar y efectivamente eso es lo que vemos en Deuteronomio 28:15. Entonces, todo esto para decirles que una nueva alianza se empieza a gestar o se empieza a anticipar en algunos de los libros de los profetas, entre estos Jeremías 31, Isaías 55:3, Ezequiel 36:25. Y yo quiero leerles algunos de estos textos porque me interesa muchísimo que ustedes puedan entender cuál es esa historia de fondo de la Biblia, ¿no? Y esa historia de fondo es obviamente la manifestación de la nueva alianza. Esto lo tenemos claramente en Jeremías 31:31, donde dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí ven la palabra pacto, pacto o alianza es lo mismo, y vemos que se anticipa un nuevo pacto, una nueva alianza. Tenemos también Isaías 55:3 que dice: Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostrados a David. Miren la palabra, esa frase, ¿no? Pacto eterno. Y esto es efectivamente, como les digo, lo que se empieza a gestar eh, en los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, Ezequiel 36:25, también otro texto clásico, ¿no? De lo que es la nueva alianza. Dice: Entonces os rociaré con agua limpia. Digamos que muchos padres de la iglesia han visto aquí una referencia al bautismo. Y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces empezamos a darnos cuenta, empezamos a ver que efectivamente Dios tiene que promover una solución o proveer mejor una solución al problema. El problema, como les mostraba al principio, es un problema del corazón. El corazón está enfermo. Necesitamos al médico ahí sanador interno. Necesitamos al médico espiritual que va a venir a sanar nuestro corazón. Y esto lo vemos Jeremías 31:31. ¿Cómo va Dios a sanarnos? Pues primero va a haber una renovación interna, pero eso va a traer unas consecuencias. Jeremías 31:33 nos habla de esas consecuencias. Dice: Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Y es interesante, cuando vamos a leer Romanos 2, vamos a ver que esas alusiones a escribir la ley en el interior, escribirla en el corazón, son frases que incluso el apóstol Pablo utiliza eh, en Romanos 2, lo cual nos permite concluir que él está pensando, él tiene estos versículos en su mente cuando está desarrollando todo su argumento en Romanos 2, ¿no? Y básicamente es un argumento de la nueva alianza. En la nueva alianza, básicamente, Dios va a poner la ley, no en un libro, no en unas tablas de piedra, sino eh, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Deuteronomio 36, que lo habíamos visto, dice: El Señor de Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, lo que va a suceder en la nueva alianza a través de Cristo es que vamos a recibir esa circuncisión del corazón. Y obviamente, esto es quizás salirme un poco del tema, ahí vamos a ver la idea o el concepto del bautismo, ¿no? Entonces dice Deuteronomio 38, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y harás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Así que en el Antiguo Testamento se anticipa que con la nueva alianza y con lo que recibimos en la nueva alianza vamos a poder cumplir los mandamientos. Aquí voy a hacer una pausa porque este es una idea fundamental. ¿Por qué es una idea fundamental? Porque generalmente con nuestros hermanos protestantes ellos no van a afirmar que podemos cumplir la ley. Y esto lo podemos ver, ¿no? Eso, hágale ustedes la pregunta a un hermano protestante. Le preguntan: ¿tú crees que nosotros podemos cumplir la ley? Y la respuesta va a ser claramente no. Cristo la cumplió por nosotros. Esa es un poco la posición protestante, ¿no? Pero la posición católica y la posición de la Biblia, como lo vemos aquí, es que efectivamente sí podemos cumplir la ley. Es el Deuteronomio 38. Y tenemos también otro texto interesante que dice: os daré un corazón nuevo.
Ezequiel 36:26, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Así que va a haber una renovación del corazón. Dios va a poner un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Recuerden que el problema es un problema en el corazón. Ezequiel 36:27, otro texto clásico de la Nueva Alianza, dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. De nuevo, muy importante darse cuenta que estamos llamados a cumplir con la ley. Esto lo vamos a ver quizá un poco mejor aquí. Entonces, el punto de esta presentación es mostrarles que, primero, hay un problema, el corazón es débil, el corazón está enfermo espiritualmente, necesita una circuncisión del corazón, que es básicamente una circuncisión espiritual, pero eso no se puede lograr ni a través del rey David ni a través de Moisés, sino que solamente se puede lograr en la alianza nueva y perfecta, no en ninguna de las alianzas del Antiguo Testamento, sino, como ustedes ven, la alianza nueva y perfecta, que es la alianza con Jesús. Es como Dios restablece su alianza. Él lo va a hacer en la última cena. Miren estas palabras tan interesantes de Mateo 26:28. Dice, Jesús en la última cena decía: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos, ¿cierto? Pero ¿cómo nos va a salvar? Restableciendo la alianza, haciendo una alianza nueva y perfecta, y esa alianza es para el perdón de los pecados. Así que Jesús viene realmente a restaurar nuestros corazones. ¿Cómo va a sanar Dios nuestro corazón? Bueno, la pregunta del millón es, o mejor dicho, la respuesta del millón es a través de los sacramentos. Y la iglesia es la forma en que Cristo ha escogido que nosotros podamos acceder a esos sacramentos. Ahora, ¿a qué me refiero con los sacramentos? ¿Qué es un sacramento? Eh, Hay una definición que me gusta mucho porque es muy sencilla, fácil de entender, al menos en mi opinión. Un sacramento, según esta definición que les digo, una definición sencilla, no la van a ver quizá en ningún tratado teológico ni en el catecismo, pero es una descripción que me permite a mí particularmente entender mejor a qué nos referimos con los sacramentos. Los sacramentos son como 7 superpoderes que surgen del cuerpo de Cristo. Y entre esos superpoderes, por decirlo así, está el bautismo, que nos transforma, está la confirmación, que nos permite afianzar el Espíritu Santo, está también la Eucaristía, que día a día nos permite acceder a esa gracia que necesitamos para mantener nuestra santificación, ¿no? Entonces, este era el tema que quería contarles y traerles hoy, es esa idea, ¿no? Una idea que al menos a mí me ha parecido, me sigue pareciendo una idea fundamental que todo católico debería conocer, todo católico debería entender muy bien a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en ese capítulo tan importante que es Romanos 2, cuando él hace citas como por ejemplo de la circuncisión del corazón, cuando habla por ejemplo de que los gentiles tienen la ley en su corazón. Son todas esas alusiones a algunos de los textos que les he mostrado, y súper importante darnos cuenta de que en esos textos se habla de que una vez seamos renovados, vamos a estar capacitados, habilitados para cumplir la ley, los requerimientos de la ley que Cristo nos pone. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, esos requerimientos en el Sermón de la Montaña. Bueno, y el punto que quisiera yo transmitir con énfasis el día de hoy es que todos esos aspectos que encontramos en la teología del apóstol Pablo en Romanos 2 son aspectos que se cubren en nuestra teología católica. Sin embargo, hay que reconocer el hecho de que en la teología protestante se evitan algunos de estos temas, por ejemplo, el tema del bautismo, como la regeneración bautismal, o se evita reconocer que somos capaces de cumplir la ley, o se evita reconocer, y esto es un tema muy, muy complicado, que las obras tienen un impacto en nuestra salvación, de que podemos, o sea, que las obras o la falta de ellas pueden tener un impacto en nuestra salvación final. Entonces, este era el tema que quería traerles el día de hoy, y espero, como les digo, que sea una oportunidad para celebrar estos 10.000, el primer año del canal
de mi amigo Richfield, Católicos por Convicción, y también el hecho de que prontamente ha podido tener una cantidad importante de suscriptores. Así que espero que les haya gustado mi tema. Es un tema muy corto, pero creo que es un tema esencial y al menos les puede dar una idea para que puedan interesarse un poquito más, profundizar y no se olviden de que todos estos temas los encuentran en ese capítulo de la Biblia que es uno de mis favoritos, nada más y nada menos que Romanos 2. Bueno, entonces eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy y bueno, así que sigamos en esta poderosa celebración. Así que muchas gracias.